Hola, hola, mi gente linda, qué gusto enorme tenerlos una vez más aquí en el canal. Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo porque hoy vamos a meternos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, a otros les preocupa y a algunos, pues, les tiene al filo de la silla. Sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de lo que está pasando con ellos, o al menos lo que se está comentando por todos lados. Últimamente sus nombres han sido una constante en redes sociales, revistas del corazón y en todas las conversaciones de los fans. Y bueno, como yo sé que ustedes no se quieren quedar con la duda, me puse a investigar, a juntar las piezas del rompecabezas y a traerles toda la información, los rumores y las posibles verdades, todo con mi toque personal y sin entrar en el drama innecesario. ¡Claro! Así que prepárense, pónganse cómodos y sírvanse su bebida favorita, porque esto va a estar interesante. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial a esta comunidad que ama el chisme, pero también el análisis y la buena onda. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. ¡Comencemos! Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando con Kerem y Hande? Para los que han estado viviendo debajo de una roca o simplemente no se han enterado de todo el revuelo, recordemos un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca, protagonizando la exitosísima serie Sen Kalkapm o Love is in the Air para muchos de nosotros. Su química en pantalla era innegable y bueno, eso traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que nos tenía a todos enamorados, celebrando su amor como si fueran nuestros mejores amigos. Los veíamos viajando juntos, compartiendo fotos adorables en redes, apoyándose mutuamente en sus proyectos, en fin, la pareja perfecta. Pero como pasa muchas veces, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Hace un tiempo las alarmas empezaron a sonar cuando se dejaron de ver juntos en eventos públicos y sus publicaciones en redes sociales empezaron a ser menos frecuentes. Y como todos sabemos en el mundo del espectáculo, cuando las cosas se ponen silenciosas, es cuando más ruido hay alrededor. Y así fue, la prensa rosa comenzó a especular, los rumores se dispararon y los fans, bueno, nos volvimos un mar de dudas y teorías. Algunos decían que habían terminado por completo, otros que solo estaban dándose un tiempo y otros, más optimistas, pensaban que era solo una etapa de distancia por sus apretadas agendas de trabajo. Y la verdad es que cada versión sonaba un poco creíble, ya que ninguno de los dos ha confirmado o desmentido oficialmente nada. Esa falta de comunicación directa por parte de ellos es precisamente la que ha alimentado aún más las especulaciones. Y es que en un mundo donde todo se comparte en redes sociales, el silencio también puede ser una declaración. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos, claro. Pero vamos a analizar lo que tenemos, lo que hemos visto y lo que se ha dicho para tratar de armar este rompecabezas. Empecemos por lo que sabemos. Hemos notado una clara disminución en sus apariciones públicas juntos. Antes era común verlos en alfombras rojas, en eventos de marcas, en fiestas de amigos, pero últimamente cada uno ha estado caminando por separado. Sus interacciones en redes sociales, como likes, comentarios y mensajes cariñosos, también se han reducido considerablemente. Antes, sus perfiles eran un festival de amor y complicidad, pero ahora, cada uno comparte fotos y contenido más enfocado en su vida individual y en sus proyectos profesionales. Y sí, yo entiendo que tal vez estén ocupados, que tengan proyectos separados y que necesiten espacio para crecer individualmente. Es algo totalmente normal en cualquier relación. Pero y aquí viene el pero, la falta de comunicación y la coincidencia de estos cambios con el aumento de los rumores, es lo que hace que todo suene un poquito más sospechoso. Además, en varias entrevistas recientes, cuando se les ha preguntado directamente por su relación, ambos han optado por evadir la pregunta o dar respuestas muy vagas y ambiguas. No han dicho ni que sí, ni que no, ni que tal vez, simplemente se han mantenido en una especie de limbo comunicacional que ha dejado a todos más confundidos que antes. Y aquí es donde los fans, nosotros, entramos en juego. Hemos creado teorías de todo tipo, desde rupturas dramáticas con terceras personas involucradas, hasta reconciliaciones secretas y planes de boda a futuro. Algunas de estas teorías se basan en pequeños detalles, como una foto en la que se ve un anillo en el dedo de Hande, o un comentario en una entrevista donde Kerem parece estar un poco nostálgico. Y claro, algunas de estas teorías son un poco descabelladas, pero es que en este punto, la falta
A de información nos hace agarrarnos de cualquier hilo que pueda darnos una pista de lo que realmente está pasando. Pero ojo, aquí es muy importante tener cuidado con la información que consumimos y con las conclusiones a las que llegamos. En el mundo del espectáculo, la desinformación es un arma muy poderosa y los rumores se propagan a la velocidad de la luz. Hay muchos medios y personas que se aprovechan de la curiosidad y la preocupación de los fans para generar contenido viral y conseguir clics. Y a veces, estos rumores son totalmente inventados o exagerados para crear drama y polémica. Por eso es importante no creer todo lo que leemos o escuchamos y ser críticos con la información que recibimos. Es importante recordar que al final del día, la vida personal de Kerem y Hande es suya y que ellos tienen derecho a manejarla como mejor les parezca. Ellos no tienen ninguna obligación de darnos explicaciones de su vida privada y merecen respeto por su privacidad, aunque sean figuras públicas. Los fans, por supuesto, nos preocupamos por ellos porque los queremos y los admiramos, pero debemos recordar que somos espectadores y no jueces. Y nuestra labor como fans debe ser apoyar sus carreras profesionales, respetar sus decisiones personales y enviarles buena energía, sea cual sea su situación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que en este momento, lo único que podemos hacer es esperar a que ellos decidan compartir más información, si es que lo quieren hacer. No tenemos pruebas contundentes de que hayan terminado, tampoco las tenemos de que sigan juntos. Lo que sí sabemos es que ha habido un cambio en su dinámica pública y que eso ha generado mucha incertidumbre y preocupación entre los fans. Y es normal que como admiradores nos sintamos así, ya que nos encariñamos con su relación y nos inspiramos en su amor. Pero debemos recordar que su relación, sea cual sea, es algo entre ellos dos y que debemos respetar su espacio y sus decisiones. Ahora bien, dejando de lado un poco el tema de la relación en sí, es importante recordar que tanto Kerem como Hande son artistas talentosísimos que están construyendo carreras sólidas y exitosas. Kerem ha estado trabajando en proyectos internacionales, ha demostrado su talento actoral en diferentes géneros y se ha consolidado como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Hande, por su parte, también ha estado enfocada en su crecimiento profesional, protagonizando series y películas, explorando su faceta como modelo y demostrando su versatilidad artística. Ambos tienen un futuro brillante por delante y merecen todo nuestro apoyo como profesionales. Creo que muchas veces nos enfocamos tanto en su vida personal que olvidamos valorar su trabajo y su dedicación. Y al final, lo que realmente importa es el legado que dejan como artistas y la forma en la que nos inspiran a través de su trabajo. Entonces, como fans, debemos aprender a separar la vida personal de la vida profesional y apoyar a ambos en sus carreras, independientemente de lo que pase con su relación. Y si al final ellos deciden compartir más información sobre su relación, pues estaremos aquí para escucharlos y apoyarlos. Pero mientras tanto, debemos respetar su privacidad y recordar que son seres humanos que merecen vivir sus vidas sin la presión constante de los medios y de las redes sociales. Y creo que este es un mensaje que es importante recordar no solo en este caso, sino en general, con todas las figuras públicas. Al final del día son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias alegrías y sus propios procesos personales. Y merecen ser tratadas con respeto y empatía. Y como dije al principio, en este canal lo que buscamos es dar información objetiva, sin entrar en el drama innecesario. Por eso tratamos de ver todas las perspectivas y analizar cada detalle con cuidado y respeto. Así que por favor, no alimentemos los rumores infundados, no creemos noticias falsas y no nos dejemos llevar por el morbo. Disfrutemos de su trabajo como artistas, apoyemos sus proyectos y mandemos buena vibra a su vida personal. Y ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia de las redes sociales en todo este asunto. Como ya sabemos, las redes sociales son una herramienta muy poderosa que nos permite estar conectados con el mundo y compartir información de forma rápida y masiva. Pero al mismo tiempo, también pueden ser un arma de doble filo que se usa para crear rumores, generar polémica y desinformar. En el caso de Kerem y Hande, las redes sociales han sido el principal escenario de la polémica. Cada publicación, cada like, cada comentario, es analizado al milímetro y se convierte en un posible indicio de lo que está pasando. Y esto ha generado mucha presión para ellos, ya que saben que cualquier cosa que publiquen será objeto de análisis y especulación. Y esto es algo que afecta a muchas figuras públicas en general, no solo a Kerem y a Hande. La necesidad de mantenerse activos en redes sociales y de compartir parte de su vida personal, se convierte en una presión adicional para ellos.
Y muchas veces, esa presión puede afectar su salud mental y su bienestar emocional. Y es importante que nosotros, como usuarios de redes sociales, seamos conscientes de esto y aprendamos a utilizar esta herramienta de forma responsable y respetuosa. No debemos convertirnos en jueces de la vida de otros, ni alimentar rumores infundados, ni presionar a las personas para que compartan información que no quieren compartir. Al final, las redes sociales deben ser una herramienta para conectar, compartir, aprender y entretenernos, no para generar odio, drama o polémica innecesaria. Así que, por favor, utilicemos las redes sociales con responsabilidad y respeto y seamos parte de la solución y no del problema. Y en cuanto a Kerem y Ander, recordemos que son personas que merecen ser tratadas con dignidad y respeto, tanto en la vida real como en las redes sociales. Y hablando de respeto, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el concepto de las relaciones y las parejas. Muchas veces idealizamos las relaciones románticas, las vemos como cuentos de hadas perfectos y creemos que las parejas deben ser felices para siempre. Y olvidamos que las relaciones son algo complejo que requieren trabajo, esfuerzo, compromiso y mucha comunicación. Y muchas veces las relaciones terminan, o cambian, y eso no tiene nada de malo. Las personas evolucionamos, cambiamos, y a veces las relaciones también cambian. Y eso es parte de la vida. Así que por favor, no juzguemos a Kerem y a Ande por las decisiones que tomen en su vida personal, porque no sabemos lo que están pasando en realidad. Y también es importante recordar que una relación no define a una persona. Kerem y Ande son personas individuales, con sus propios sueños, sus propios proyectos y sus propios caminos. Y debemos apoyarlos y admirarlos por lo que son como individuos, independientemente de si están juntos o no, y creo que este es un mensaje importante para todas las relaciones y para todos nosotros en general. No debemos definirnos a través de nuestras relaciones, sino por lo que somos como personas individuales. Y debemos aprender a valorar a las personas por lo que son y por lo que hacen, no por su estado civil. Y debemos también aprender a respetar las decisiones de otros, aunque no las entendamos. Al final, todos estamos en nuestro propio viaje, y debemos aprender a respetarnos y apoyarnos mutuamente. Y esta reflexión me parece importante en todo este contexto, ya que hemos hablado de la relación de Kerem y Ande, pero al final, lo que importa es que cada uno de ellos sea feliz y siga sus propios caminos. Y como fans debemos desearles lo mejor a ambos y apoyarlos en sus decisiones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Creo que hemos abordado el tema de Kerem y Ande con la mayor objetividad y respeto posible. Hemos analizado la información disponible, hemos compartido nuestras opiniones y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la responsabilidad en redes sociales. En resumen, hemos visto que hay una serie de cambios en la dinámica pública de Kerem y Ande, que han generado mucha preocupación entre los fans. Hemos visto también que la falta de comunicación directa por parte de ellos ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Pero al final hemos llegado a la conclusión de que lo único que podemos hacer es esperar a que ellos decidan compartir más información, si es que lo quieren hacer. Y mientras tanto debemos respetar su privacidad, apoyar sus carreras profesionales y enviarles buena energía. Recordemos que son personas como nosotros, con sus propios problemas y sus propias decisiones. Y merecen ser tratados con dignidad y respeto. Y como siempre quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo, por estar aquí y por hacer parte de esta linda comunidad. Sus comentarios, su apoyo y su buena vibra son lo que hacen que este canal siga creciendo cada día. Y quiero recordarles también que su opinión es muy valiosa para mí. Así que por favor, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de todo este tema, cuál es su opinión sobre la situación de Kerem y Ande, y qué les gustaría ver en los próximos vídeos. Su participación es muy importante para mí y me ayuda a mejorar cada día. Y bueno, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les sirvió la información, o si simplemente quieren apoyar el canal, por favor, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.